Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Real Madrid y la crisis que atraviesa en este momento. Sin duda algo impensado, teniendo en cuenta que venía a ser campeón de Champions, campeón de Liga y tiene un equipazo que encima a eso le ha sumado Kylian Mbappé. Pero sin dudas, de momento, en lo que viene siendo el inicio de la temporada, está siendo una de las grandes decepciones, no solamente por los resultados, sino también por cómo juega el equipo, lo cual inclusive ya empieza a hacer que se generen especulaciones si puede haber un cambio importante de timón como sería el cambio de técnico. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su análisis y comentario, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin darle mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Madrid está en crisis. La palabra puede sonar fuerte porque recién arranca la temporada, pero es una realidad. Más allá que algunos jugadores cuando le preguntan niegan completamente esto, los resultados y sobre todo el funcionamiento no mienten. Los blancos acumulan 3 derrotas de momento en este curso. 1 en la Liga frente a Barcelona y 2 en la Champions, probablemente lo más sorprendente. Pero sobre todo las sensaciones, como les comentaba, al momento de ver los partidos son muy malas, con un juego lento, previsible y sin fluidez en ataque. Además, evidentemente, de una cuestión defensiva que preocupa y mucho, porque el Real Madrid parece un equipo fácil de atacar y sobre todo fácil de marcarle. Carleto Ancelotti ya empieza a ser mirado con la lupa por la directiva merengue encabezada por Florentino Pérez, el técnico italiano que ha ganado 14 trofeos como entrenador madridista, 10 de ellos en esta segunda etapa que arrancó allí por el año 2021, incluida 2 Champions y 2 Ligas, evidentemente empieza a pesar como uno de los principales responsables para mucho, como ocurre generalmente con este tipo de técnicos en los equipos grandes, y ya se empieza a hablar de la vuelta de Zinedine Zidane o de otro técnico, porque lo que está claro es que de momento lo que está mostrando el Real Madrid en cancha no conforma a nadie. Y es que la derrota de esta última semana frente al Milan en el Santiago Bernabéu por 3-1 por la cuarta jornada de la Champions puede llegar a ser un punto de inflexión. También parecía esto quizás cuando hace 10 días el Real Madrid parecía tocar fondo cayendo 0-4 frente al Barcelona en el clásico por la Liga Española. Pero claro, uno creía que a partir de ese momento podía llegar a mejorar y sobre todo que Barcelona por el buen momento que vive y que además en los clásicos generalmente, la verdad es que ha tenido buenos resultados con el Real Madrid en los últimos años, no era quizás tan sorprendente, sí quizás un poco el resultado 4-0, pero lo que no se esperaban para nada es esta derrota, jugando en condición de local frente a un Milan que más allá de toda la historia que tiene, claramente hoy en día tampoco atraviesa un buen momento y estaba muy fuera de los planes que le pudiese ganar al Real Madrid jugando en condición de visitante 3-1. Y es que el equipo de momento está muy lejos de aquella versión de la temporada pasada que le había permitido ser muy superior en la Liga Española, ganándola inclusive con cierta holgura, y levantar la 15ª Copa de Europa, por delante de muchos equipos que parecían favoritos, como inclusive el Manchester City, a quien terminó eliminando en los cuartos de final. Pero más allá de los resultados, que en el inicio de la temporada quizás no son tan importantes, porque una derrota en la Liga son 38 jornadas, 2 derrotas en Champions, si bien parece mucho con este nuevo formato, tampoco es tan importante. Real Madrid seguramente va a terminar avanzando a la próxima ronda. Lo que más preocupa son las sensaciones que transmite este equipo. Sin esa energía necesaria de la que tanto hablaba Ancelotti cuando, por ejemplo, el equipo iba perdiendo, y evidentemente con una actitud en la cual parece que una vez que lo superan en el resultado difícilmente pueda llegar a dar vuelta el partido, salvo quizás lo que fue ese oasis en la temporada, darle vuelta el 0-2 al Borussia Dortmund con 5 goles en la segunda parte. Después al Real Madrid le ha costado y mucho este tipo de partidos. Un equipo que parece que no tiene ni físico ni actitud. Evidentemente, si nos ponemos a comparar datos, por ejemplo, en lo que fue el partido frente al Milan, el Real Madrid corrió menos de 5 kilómetros, que es lo que había corrido el equipo italiano. Frente al Borussia Dortmund corrió 6 kilómetros menos. Y frente a equipos como el Lille, por ejemplo, que también le terminaron ganando, 12 kilómetros menos. Lo cual te marca, más allá de ser datos estadísticos, que muchas veces quizás somos medios escépticos a creer respecto a esto, que los demás equipos frente al Madrid ponen una energía extra que el conjunto merengue de momento no lo termina haciendo.
Muchas veces se dice que los equipos campeones se forman de abajo para arriba. Más allá de tener grandes delanteras, lo importante es la solidez defensiva. Y evidentemente en lo que va de la temporada, uno de los puntos más criticables y que va a tener que solucionar el Real Madrid tiene que ver con lo endeble de su defensa. En los últimos 3 partidos que ha jugado, todos en condición de local, dato no menor, porque generalmente el Madrid y todos los equipos cuando juegan de local tienden a tener mucho más la iniciativa y a que le lleguen menos, ha recibido 9 goles en 3 partidos jugando como local. Además, ha concedido muchísimos remates. 36 veces le patearon al Real Madrid en los últimos 3 partidos. Una media de 12 remates por encuentro. Muchísimo para un equipo con la jerarquía del Real Madrid y evidentemente que tendría que tener mucho más la pelota que el rival. Y que evidentemente esto hace que no se te generen tantas ocasiones. Un punto de inflexión sin duda ha sido la adhesión de Dani Carvajal. Hasta la temporada pasada, uno de los puntos más altos del Real Madrid y uno de los mejores laterales derechos del mundo. Teniendo en cuenta que además su suplente, que es Lucas Vázquez, es un jugador que en ataque ha demostrado tener ciertas facilidades, va muy bien, pero en defensa la verdad es que está lejísimos del mismo nivel de Carvajal y del mismo nivel que en algún momento le vimos al propio Lucas Vázquez a lo largo de la temporada pasada. Ha perdido algunas alternativas en la saga que evidentemente también le podían dar opciones si alguno estaba un poco más bajo, como la salida de Nacho Fernández al fútbol árabe o como David Alaba, que todavía se sigue recuperando. Ni Rüdiger, ni Militao, ni Ferland Mendy para mí hoy en día están en su mejor versión, sobre todo la saga que venía siendo muy sólida con el alemán y Ferland Mendy, un jugador que siempre hay alguna cuestión que no termina de cerrar, cuando no está lesionado quizás no está en su mejor nivel, creo que es uno de los puestos que evidentemente el Real Madrid hace años que necesita mejorar, y sobre todo también, y creo que es un punto aparte, pero que forma también parte de la defensa, el nivel de Aurélien Tchouaméni, un jugador que desde que ha llegado a la Casa Blanca no ha dado el nivel, nunca ha tenido la posibilidad de reemplazar en cuanto a las prestaciones que da en el equipo a Casemiro, un gran número 5 que funcionaba muy bien en el Real Madrid, y es un jugador que le cuesta recuperar y al mismo tiempo también le cuesta mucho generar desde el juego, por lo cual es otra de las posiciones que de momento para mí termina haciendo que Real Madrid le cueste mucho en la parte defensiva. Pero si encima que la parte defensiva no funciona bien, el ataque, que probablemente sea en cuanto a nombres el mejor del mundo, tampoco te termina dando los frutos o los réditos que esperás, es muy difícil que el equipo termine funcionando bien y que no esté en crisis. Porque está claro que el Real Madrid, lo que ha realizado en el último tiempo en la parte ofensiva, tampoco está al nivel de lo que debería ser. De los últimos 5 partidos solamente han marcado 10 goles y tengamos en cuenta que 5 de esos goles fue en un partido frente a Borussia Dortmund. Un equipo que claramente esperaba y dependía mucho de lo que podía ofrecerle Kylian Mbappé. Un jugador que está claro que de momento, más allá de los números, que también no son de los mejores de Mbappé ni mucho menos, es más, de las últimas temporadas me atrevo a decir que es de los peores que ha tenido el francés, promedia cerca de 0,3 goles de media cada 90 minutos, lo cual es poco, 14 partidos jugados y solamente 8 goles. Está claro que en cuanto a encaje, en cuanto a nivel y en cuanto a las prestaciones que uno esperaba de Kylian Mbappé, está muy por debajo de lo que el Real Madrid quería y sus fanáticos. Un jugador que se habla mucho acerca de la posición, de que él tendría que jugar de extremo, donde juega Vinicius, lo cual evidentemente genera un problema porque los dos no pueden jugar de extremo izquierdo en el mismo equipo, pero que más allá de esto y que no es número 9 y que no es la posición que más cómodo le sienta, está claro que personalmente Kylian Mbappé ha bajado y mucho su nivel. Vinicius poco se le puede recriminar, probablemente hoy en día sea de lo mejor, sin estar para mí dentro de lo que es la mejor versión de Vinicius. Probablemente si el Real Madrid estaría bien, podríamos hablar que Vinicius está un poco bajo, pero claro, en lo que es el equipo en general, Vinicius sigue siendo de lo mejor. Y está claro que una de las cosas que más ha sentido el Real Madrid, que lo ha perjudicado muchísimo la llegada de Mbappé y el cambio de esquema, es el nivel de Jude Bellingham. A esta altura de la temporada del año pasado, hablábamos de que Bellingham, con todos los goles que había marcado, tenía casi asegurado el Balón de Oro. Bueno, en 12 partidos de esta temporada solamente acumula 3 asistencias y ningún gol. Claro, con la llegada de Mbappé de número 9 ya no tiene su posición predilecta y en la cual había brillado con Ancelotti la temporada pasada de falso número 9, llegando atrás de Rodri y Vinicius al área y prácticamente por sorpresa marcando todos los goles. Hoy en día juega mucho más en la gestación, juega más retrasado, sin pisar tanto el área, y está claro que eso ha perjudicado el nivel de Bellingham, que ya no da ese aporte que la temporada anterior tanto se buscaba.
No hay que obviar evidentemente que la salida de Toni Kroos al Real Madrid lo ha resentido, porque en la mitad de la cancha no ha podido reemplazar por un jugador de sus características, lo cual claro, es imposible. Estamos hablando de uno de los mejores volantes de la última temporada y uno de los mejores volantes en la historia del Real Madrid. Sin embargo, el Real Madrid creo que se relajó un poco con la llegada de Mbappé y no buscó un reemplazante para un Toni Kroos, que lo más parecido que hoy en día tiene en la plantilla es Luka Modric, que ya tiene 39 años y no puede evidentemente hacer el mismo aporte físico que hacía antes, pero ni con Camavinga, ni con Tchouaméni, e inclusive ni con Valverde ni con Bellingham ha podido volver a generar esa gestación de juego que tenía con el alemán y con la mejor versión del croata. Algunos jóvenes en los cuales también se apostaba y mucho y se creía que podían rendir no están teniendo las oportunidades y cuando las tienen tampoco están rindiendo y dando nivel. Me refiero a Arda Güler y sobre todo a Endrick, que llegó esta temporada con un cartel muy importante y de momento el brasileño ha tenido una versión muy discreta. Lo que está claro es que el Real Madrid no está en un buen momento, que muchas veces le ocurre cuando comienza la temporada, que el Real Madrid está titubeando y después sobre todo en la segunda mitad, cuando arrancan los partidos importantes de Champions, vuelve a encontrar su nivel y juega mejor, pero claro, hoy en día parece que hay grandes rivales a vencer, sobre todo en la Liga del Barcelona, que juega muy bien y que le ha sacado de momento 9 puntos de ventaja en la Liga Española, y en la Champions hoy en día el Real Madrid parece mucho más titubeante que en otros inicios de temporada. Pero me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Creen que es una mini crisis del Madrid, como siempre, que cada tanto pierde uno o dos partidos seguidos, después se recupera y termina ganando otra Champions más, lo cual no sería una locura? ¿O sienten que realmente hoy en día es más profundo y va a necesitar tanto fichajes como quizás también algún cambio en la dirección del equipo para empezar a mejorar? Suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenme su opinión en los comentarios, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.